Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 30. Hechos de los Apóstoles 22, versículo 30. Usted recuerda la última vez que el apóstol Pablo fue capturado, ¿verdad? Allí en el templo, y casi lo linchan en vida, casi lo matan, y tuvo que venir un tribuno, ¿ya? ¿Quién es el tribuno? ¿El de la tribuna norte? No. El tribuno es un comandante del ejército romano. Entonces, el tribuno tuvo que salvar al apóstol Pablo de las garras de todos los judíos que estaban por matarlo. Como vio que no se solucionó nada, el tribuno, la última vez que vimos, mandó a azotar al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo le había dicho al tribuno, si era, o al que le iba a azotar, si era legal que castigaran a un ciudadano romano. Y como la ley romana cuidaba a sus ciudadanos, entonces iba a ser ilegal el acto de azotarlo. Por eso es que ahora vamos a ver el versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, o sea, el tribuno, queriendo saber por qué acusaban los judíos a Pablo, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Tremendo, ¿verdad? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebranta la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Oremos al Señor. Eterno Dios, te damos las gracias en esta noche por permitirnos estar una vez más en tu casa para poder adorarte, alabarte y aprender también tu palabra. ¿Qué tienes hoy que decirnos a nosotros? Habla a través de tu palabra a nuestras vidas para mejorar en todo lo que hagamos. Queremos serte agradables, Señor. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tribuno, el comandante de la Guardia Romana, tenía que dar un informe sobre el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo no solo era de ascendencia judía, sino también él era ciudadano romano. Y como ciudadano romano tenía derechos y obligaciones. En esos derechos él no podía ser condenado sin una razón. Por lo tanto, el tribuno tenía que dar un informe acerca del apóstol Pablo. Pero de lo que se le acusaba al apóstol Pablo no era de quebrantar alguna de las leyes propias del Imperio Romano, sino que se le acusaba de ser un promotor de doctrinas blasfemas hacia la religión judía. Ahora, el tribuno no era el más capacitado para determinar si la acusación era correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque el tribuno no sabía la ley judía. El tribuno no conocía los mandamientos de Dios. El tribuno no conocía la ley de Moisés. ¿Sí me entienden o no? Por eso es que el tribuno lo que busca es que se le juzgue al apóstol Pablo
dentro del argot teológico de los judíos, dentro del grupo de pensadores judíos que creían en la religión. ¿Y qué mejor que llevarlo al Sanedrín? El Sanedrín era un cuerpo gobernante entre los judíos de 72 varones, 71 varones. Ellos eran ancianos en el pueblo de Israel de las distintas confesiones religiosas del judaísmo. Habían saduceos, habían fariseos, habían escribas, habían de todas las posturas religiosas. Así que el Sanedrín era, por decirlo así, el congreso del pueblo de Israel. ¿Me entiende? Y ya que las acusaciones eran de índole teológico, era mejor que en esta instancia teológica se le juzgue al apóstol Pablo. Y el tribuno, entonces, lleva al apóstol Pablo al día siguiente frente al concilio para escuchar cuál era la deliberación, para saber por qué se le estaba acusando al apóstol Pablo. Y en base a ese careo, se iba a sacar un informe para presentarlo al Imperio Romano. ¿Sí me entendió, hermano, o no? Entonces, por eso empieza el versículo 30 diciendo: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ya sabe por qué, ¿no? Quería saber cuál era la razón teológica por la que se le estaba acusando. Verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dice fijamente, no con mirada amedrentada, sino como un siervo de Dios, mirando firmemente, hermano. Dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Se le está diciendo al concilio, al Sanedrín, a los 71 varones que estaban ahí reunidos. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes le dijeron: al sumo sacerdote de Dios insultas, injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote del concilio en aquella época era un hombre llamado Ananías. Pero no solo la Biblia nos da información de este personaje. La historia también nos habla de esta persona. Y específicamente el historiador judío del siglo I llamado Flavio Josefo, él menciona a un sumo sacerdote llamado Ananías. Pero cuando describe la personalidad de este hombre, dice que este hombre era un hombre cruel, era un hombre rapaz, sin vergüenza, y era un hombre completamente indigno de su oficio. O sea, tenía una mala actitud y llevaba el cargo de sumo sacerdote. ¿Sí me entiende, hermano? Era un hombre indigno, pero llevando el cargo de sumo sacerdote. Y eso se nota en la manera en la que la actitud de este hombre, al callar al apóstol Pablo, ya era un quebrantamiento de la ley judía. ¿Cómo lo sabemos? En Levítico capítulo número 19, Levítico 19:15, dice la palabra de Dios, Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Ve? Él ya se estaba parcializando.
Porque al mandar callar al apóstol Pablo con un golpe, era un acto de injusticia. Ya de por sí estaba aceptando que el mensaje o que la propuesta o que la proposición del apóstol Pablo era algo incorrecto antes de escucharlo. Hermanos, para que alguien pueda determinar, para que un juicio sea justo, se necesita escuchar a las dos partes. Amén. Esto sucede en todo sitio, hermano. Hay a veces que vienen para consejería uno y dice, ay pastor, me encontré con fulano y me dijo esto y el otro. Todo lo que tú me dices, yo no te voy a creer nada hasta que hable con la otra persona. Porque tú me cuentas tu versión y el otro me va a contar su propia versión. ¿Me entiendes o no? Entonces, para yo poder concluir si lo que dices es verdad o es mentira, yo tengo primero que escuchar a las dos personas. ¿Amén o no? Eso es lo correcto, hermano. De repente viene el esposo, viene la esposa, me cuenta mal del esposo o de la esposa. Tengo que llamar al otro para escuchar su versión. ¿Sí me entiende o no? Porque si uno se parcializa hacia uno de los bandos, uno está cometiendo injusticia. Y lo que estaba haciendo Ananías, este mal hombre, era cometer injusticia. Por eso mandó al soldado que estaba al lado de Pablo que le diera un palmazo en la boca y lo cayó, hermano. Y Pablo no callado, porque él era de pico rico, entonces agarró, lo miró y le dijo, pared blanqueada. ¿Qué significa pared blanqueada? Antiguamente, en el pueblo de Israel, había una ley, en la ley de Moisés, que cuando los judíos tocaran un cuerpo muerto, quedaban inmundos por 7 días. Y durante 7 días tenían que estar excluidos del pueblo de Dios, tenían que vivir fuera de Jerusalén, mientras hacían algunas abluciones, algunos lavamientos rituales para poder volver otra vez al pueblo. Eso es lo que decía la ley. Entonces los judíos, para no estar impuros, porque por ejemplo, si tú eras comerciante y trabajabas en el mercado y tocabas un cuerpo muerto, ya no podías trabajar. Y eso era pérdida. ¿Sí me entiende? Entonces, los judíos, cuando andaban por el campo o volvían de la ciudad, ellos tenían que tener mucho cuidado de tocar cuerpos muertos. Y a veces habían tumbas y uno no sabía. Entonces, las tumbas se pintaban de blanco. ¿Sí me entiende? Esas tumbas se pintaban de blanco, o donde hubiera una pared blanca, o donde hubiera una señal blanca, indicaba que allí había un cuerpo muerto. De tal manera que el que pasara no lo tocara para no quedar inmundo. Cuando el apóstol Pablo le llama pared blanqueada al sumo sacerdote, le está diciendo, todo el que te toca se vuelve inmundo. Eso es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es, tú eres tan inmundo que si yo te toco, hasta voy a quedar mal, ni siquiera quiero pelear contigo, sin vergüenza. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Entonces no era un insulto así nomás porque sí. Lo que le estaba diciendo era algo muy fuerte, hermano. Por eso es que luego los del mismo concilio recriminan al apóstol Pablo y le dicen al apóstol Pablo, ¿cómo es que le va a hablar así, con ese insulto, al sumo sacerdote, a la máxima autoridad dentro del pueblo de Israel? A lo que el apóstol Pablo argumenta que él no sabía que era sumo sacerdote, porque estaba escrito en la ley que no se puede maldecir a un príncipe del pueblo de Dios. Hermanos, Dios siempre ha pedido respeto por las autoridades, porque toda autoridad representa a Dios. Aunque hay personas a las que el cargo les queda muy grande, no por eso uno tiene que faltarles el respeto. Amén. Hay, por ejemplo, congresistas que les queda el cargo de congresista muy grande, ¿sí o no?
Hay presidentes que les queda el cargo de presidente muy grande. O hay policías, o hay militares que el cargo les queda muy grande. O hay hasta pastores que el cargo les queda muy grande. ¿Sí o no? Gente que no tiene ni la mínima moral para asumir un cargo, hermano. Sea un cargo político, un cargo social o un cargo eclesiástico. Porque lo correcto es que para cualquier cargo uno tenga la moral y la autoridad. Pero a pesar de eso, Dios nos manda a respetar a nuestras autoridades. ¿Amén? Dios nos manda a respetar, hermano. Por eso, aprendamos a entender que detrás de toda autoridad hay alguien mayor y es Dios. Cuando uno se somete a una autoridad, uno se está sometiendo a Dios, hermano. Cuando uno no se somete a una autoridad, uno no se está sometiendo a Dios. Y entonces, hermanos, buena pregunta sería, ¿por qué es que el apóstol Pablo no conocía que Ananías era sumo sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué no conocía que Ananías era sumo sacerdote? ¿Cuál era la razón? ¿Nunca lo había visto? ¿No lo conocía? Hay algunas posibles razones. Número uno, como la reunión era una reunión informal, o sea, no se pasó esquela para que todo el Sanedrín esté, sino que se cogió de momento, el sumo sacerdote no estaba vestido con sus vestiduras reales. O sea, no tenía vestiduras que lo caracterizaban como sumo sacerdote. Por eso es que Pablo lo confundió y pues le dijo la injuria. Esa es una opción. Otra opción es que algunos dicen que Pablo tenía un problema en los ojos, algo que hemos dicho que era real. Pablo tenía un problema en los ojos, ¿verdad? Y como Pablo no veía bien y en su época no había las ópticas económicas, entonces no tenía econópticas, ¿no? No tenía econópticas, no existía, entonces no tenía cómo ver, y como Pablo no visualizaba bien, se confundió. Eso es lo que algunos creen. Otros, sin embargo, han dicho que como en aquella época había mucho alboroto religioso, había mucho alboroto en el pueblo de Israel, y se andaban cambiando el cargo de sumo sacerdote según el gusto del Imperio Romano, porque quien establecía el sumo sacerdocio en aquel entonces era el Imperio Romano. Y a veces el Imperio Romano daba el cargo de sumo sacerdote al mejor postor. Entonces, como era una época de mucha turbación política y religiosa, y el apóstol Pablo no había estado en Jerusalén durante muchos años, y en aquella época no había pues telecomunicaciones, él no sabía quién era el sumo sacerdote. ¿Me entiende? Pero hay otra postura más, y esa es la que yo creo. Algunos dicen que el apóstol Pablo sí sabía que Ananías era el sumo sacerdote, sí sabía. ¿Y por qué entonces dijo, yo no sabía que era el sumo sacerdote? Porque usó un sarcasmo. Porque se supone que el sumo sacerdote tenía que ser una persona que estuviera calificada moralmente para ser sumo sacerdote. Y cuando Pablo dijo, yo no sabía que este era sumo sacerdote, lo que estaba diciendo es, a este le queda grande el cargo de sumo sacerdote. O sea, ¿cómo es posible que este sea sumo sacerdote? Y probablemente sea lo que el apóstol Pablo dijo. Porque ya tenemos la evidencia del historiador Flavio Josefo de que Ananías era un hombre despiadado y malvado. Hermanos, esto nos muestra algo interesante. Esto nos va a demostrar que las actitudes que tenemos demuestran lo que somos. Amén. Las actitudes que tenemos demuestran lo que somos. Hay creyentes que les gusta hablar malas palabras.
Y se le sale una mala palabra y dice, ay, se me escapó. No, no se te ha escapado, se te ha manifestado. La Biblia dice, lo que tienes en tu corazón va a hablar tu boca. No puedes ir contra lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en tu corazón, si de tu boca sale mentira, si de tu boca sale chisme, si de tu boca sale murmuración, si de tu boca sale insulto, si de tu boca salen malas palabras, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa tienes en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Podrido. ¿Amén o no amén, hermano? Hermano, uno no puede ir contra lo que dice la Biblia. Nuestras actitudes dicen lo que nosotros somos. Ananías tenía un corazón podrido. Ananías tenía un mal corazón. Por eso esas actitudes de imparcialidad, esas actitudes, hermano, tan malas que lo descalificaban moralmente para ser un hombre de Dios como un sumo sacerdote, solamente demostraban que él no era un hombre santo, un hombre piadoso. Él era un hombre impío, hermano. Así que cuando usted ve a un creyente actuando de manera incorrecta, amando el pecado, usted ya sabe que ese supuesto creyente no es hijo de Dios. ¿Amén? No puede ser hijo de Dios. Ahora, ¿por qué tan radical? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2, vamos para allá un ratito para que lo puedas ver. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia, no yo. Mira lo que dice la Biblia. 2 de Pedro capítulo 2. Cuando habla de falsos profetas, cuando habla de falsos maestros, de aquellos que predicaban la verdad pero luego se alejan tras una falsa doctrina, mire lo que dice. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, que ya lo más profundo del infierno está reservado para los que se alejan del Señor tras una falsa doctrina. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Está en la Biblia. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. O sea, andan haciendo equivocar a otros en su error, hermano. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que hay personas impías que vienen al Evangelio, pero no se convierten. Le gusta el Evangelio, pero no son salvos. Se visten como cristianos, pero no son cristianos. Hasta pueden llegar a ser pastores, como yo, y tal vez no ser cristianos. ¿Sí me entienden o no? Porque el hecho de que yo predique acá no significa de que yo sea realmente salvo, ¿o sí? No. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que vienen al Evangelio, pero luego se alejan. Se alejan. Pero se alejaron no porque perdieran la salvación, se alejaron porque nunca tuvieron la salvación. Les gustó el Evangelio, les gustó la palabra de Dios, participaban con la iglesia, pero nunca fueron salvos. Y por eso se alejaron. Y continúa el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, si hubieran quedado solamente como impíos, estarían mejor que haber venido al Evangelio, llevarse una falsa moral y ahora regresar al mundo para ser peores
Eso es lo que dice la Biblia. Ahora mire el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Pregunta, ¿por qué el perro come su vómito? Porque es perro, pues hermano. Si fuera gato, no haría eso. ¿Verdad? Los perros se purgan y se comen su vómito. Es sucio, es asqueroso, pero pasa. ¿Por qué? Porque son perros. Pero todo un perro lo puedes bañar. A ver, baña un gato. No puedes bañar un gato. ¿Por qué? Porque es gato. ¿Sí me entiendes o no? Si tú coges un chancho y tú lavas al chancho y le pones su lazo al chancho, al ratito el chanchito, por más que esté lavadito, se va y se revuelca otra vez en el lodo. ¿Por qué? Porque es chancho. Porque si fuera perro, no haría eso. Cuando uno está sin Cristo, uno es pecador. Vive como pecador. Habla como pecador. Le gusta el pecado. ¿Por qué? Porque está sin Cristo. Pero cuando uno viene a Cristo y Dios te cambia una naturaleza por una naturaleza divina, como dice Pedro, participamos de la naturaleza divina de Dios, entonces ya no eres un pecador simplemente, ahora eres un pecador perdonado, arrepentido, que comparte la naturaleza de Dios. Por eso ya no amas el pecado, ya no buscas el pecado, ni vives en el pecado. ¿Amén o no amén? Entonces cuando uno ve que hay una persona que confesionalmente es cristiana, pero su vida no habla de Cristo, no es un hijo de Dios. ¿Amén? Por más que tú le llames hermanito, por más que haya venido años de años acá a la iglesia, no es hijo de Dios. Al hijo de Dios se le ve por sus frutos. Entonces, hermanos, esa es una realidad. Aquí encontramos a Ananías, un hombre impío, que sus actitudes reflejaban lo que hay. ¿Qué actitudes hay en tu vida? Eso es lo que tú eres. ¿Amén? ¿Qué actitudes brota de tu vida? Eso es lo que tú realmente eres. Y eso no lo vas a cambiar. ¿Amén o no amén, hermanos? Continuamos. Versículo 6. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra parte era de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo. Y al decir fariseo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los fariseos? Cuando Pablo dijo yo soy fariseo, de por sí ya parcializó el juicio, ¿sí o no? Porque de por sí los saduceos van a votar en contra. Y los fariseos pudieran darle su respaldo. Así que se parcializó el momento. Y Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo pleito entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Total, ya le dieron ya la absolución. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande pleito,
el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le trajesen de en medio de ellos y le llevasen otra vez a la fortaleza. Qué terrible, ¿verdad? Hermanos, acá yo encuentro un segundo principio. Cuando nosotros seamos perseguidos, no nos preocupemos porque Dios nos va a dar palabras. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestra familia cuando nos convertimos. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestros amigos. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestro centro de estudios. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestro centro de trabajo por ser cristianos. Y a veces tenemos temor y a veces decimos, ¿y qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No te preocupes porque Dios te va a dar palabras. Cuando Pablo llegó ante el concilio, él no sabía qué hablar, él no sabía qué responder, él no sabía a quiénes le iban a escuchar. Pero Dios le dio palabras, hermano. ¿Amén o no amén? Ya Cristo lo había mencionado en Lucas capítulo 12, versículo 11. Mira lo que dice ahí. Lucas capítulo 12, versículo 11. Lucas 12, 11 dice la Biblia: cuando les trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, y no se preocupen de cómo o qué van a responder o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que va a decir. Hermano, Pablo no tenía su bosquejo. Ojo, eso no está hablando de la predicación, por si acaso. En la predicación siempre uno debe tener una guía, un bosquejo. Siempre tiene que tener algo, hermano. Que usted escribe así, yo escribo feo, pero yo me entiendo. La idea es que yo me entienda. ¿Entienden o no? Uno tiene que tener una guía, algo. Y esto significa que la persona se ha preparado. ¿Sí o no? Un bosquejo significa que la persona se ha preparado, que la persona ha leído, que la persona ha investigado, que la persona no está hablando en círculos, sino que está yendo a un punto determinado. Pero hay personas que vienen, puede predicar, ya yo predico, se van, Señor, ¿qué quiere decir tú a tu pueblo en este día? Acá. Y no saben ni qué dice, hermano. No saben ni dónde empieza ni dónde acaba. Y lo que les venga a decir el Espíritu es que la Biblia dice que no me tengo que preocupar porque el Espíritu Santo solito me anda diciendo a mí en esa misma hora lo que yo voy a hablar. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice que cuando seamos perseguidos, el Espíritu Santo nos va a dar palabras cuando seamos perseguidos. No dice que el Espíritu Santo te va a soplar la prédica cuando no hagas tu bosquejo. Eso no está diciendo. ¿Amén o no? Hay que tener cuidado, hermano. No venga a hablar cosas que no son. Entonces el apóstol Pablo confiaba en que el Espíritu Santo le iba a dar palabras. Ahora, Pablo, cuando se da cuenta que en el concilio habían fariseos y saduceos, y entre fariseos y saduceos, por si acaso, había grandes diferencias doctrinales. Algo que les unía era que ninguno de los dos quería que el cristianismo progresara. Eso era algo que los unía. Tanto fariseos como saduceos no querían que el cristianismo fuera una religión dentro del Imperio Romano. Pero si hablamos de aspectos teológicos, los fariseos diferían de los saduceos. Porque los fariseos sí creían en los profetas, sí creían en el espíritu de las personas, en el alma de las personas, sí creían en la resurrección y sí creían en los ángeles. Ellos sí creían en eso. Pero los saduceos, como solo aceptaban los 5 primeros libros de Moisés y no aceptaban nada más, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en los espíritus, ellos no creían en el alma y tampoco creían en la resurrección. ¿Amén o no amén?
Entonces, si había un aspecto político, ellos estaban unidos. Al final había interés político. Pero si hablamos de teología, los dos andaban peleados en la teología. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que los que le van a juzgar son de opiniones teológicas distintas, la pregunta es, ¿fue astuto o no fue astuto? ¿Fue astuto o no fue astuto? Dijo, me pongo en el bando de uno de estos dos y acá empieza el pleito para que me dejen libre. Algunos dicen que fue astuto, pero yo creo que lo que Pablo hizo fue justo. No astuto, sino justo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que ese juicio no iba a ser un juicio justo. ¿Sí o no? Él se dio cuenta que ya de por sí estaba parcializado el tribunal. Él se dio cuenta que o sí, por razones políticas, no teológicas, sino políticas, tanto fariseos como saduceos se iban a unir para condenarlo a muerte. Él ya sabía. Así que lo justo fue que no lo condenen. ¿Sí o no? Eso era lo justo, que no lo condenaran, porque si no iba a ser parcial el juicio. Entonces Pablo se puso del bando de uno de los dos, como él era fariseo, lo más cercano era ser fariseo, porque como él era fariseo, él no podía fingir. Así como tú, que eres fariseo y no puedes fingir. Hoy no dicen ni amén, hermano, es una broma, es una broma. Entonces, el fariseo no finge, amén. El fariseo no finge, amén. Ya ves, no quiere decir amén, hermano. No puede fingir, no puede fingir. Bien, hermano. Entonces, Pablo se pone de parte de uno de ellos, de uno de esos bandos. Pero no se va por un aspecto político. Él dice, a mí se me está juzgando porque yo creo en la resurrección. Ahora, lo que él no dice es que él creía en la resurrección de Cristo. Porque ahí sí, los fariseos no lo iban a respaldar. ¿Me entienden o no? Porque los fariseos tampoco creían en la resurrección de Cristo. Los fariseos creían en la resurrección de todos los hombres al final de los tiempos, pero ellos no creían en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice, a mí se me acusa por creer en la resurrección. Y entonces empieza el pleito, porque los fariseos dicen, pues si hay resurrección, ¿por qué le vamos a condenar? Y los otros dicen, ¿cómo que hay resurrección? No hay resurrección, no hay, no sea mentiroso. Y comienza el pleito entre testigos y bautistas. O sea, entre fariseos y saduceos. Empieza el pleito, hermano, de nunca acabar. Hasta que uno de los escribas se pone de pie y dice, este hombre es inocente. Por último, si un ángel le ha hablado, ¿por qué vamos a pelear contra Dios? Pero los saduceos decían, pues si no hay ni ángel, ¿qué ángel le va a hablar? Y comenzó, y usted sabe cómo se ponen esos pleitos, 70 hombres peleando por teología. ¿Usted sabe cómo se pone eso? Cuando tú llegas a la casa de tu familiar ya de frente dice, acá no se habla ni de religión ni de política, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque después vamos a acabar peleados. Eso es lo que dice la familia. Pero yo no vengo a hablar de religión, yo le vengo a hablar de Cristo. Yo le vengo a hablar del Evangelio. Hermano, y cuando yo voy a visitar a mi familia, voy y le predico el Evangelio. Y yo de frente llego y ya me dicen, acá ni religión ni política. Igualito le doy la palabra de Dios, hermano. En una ocasión, el pastor José Agüero, tremendo hombre de Dios, hermano. El pastor José Agüero es invitado por una hermana a su casa y le dice, pastor, un favor, quiero que vaya a mi casa, pero va a estar mi esposo. Mi esposo no quiere escuchar nada del Evangelio, pero por favor quiero que usted llegue para que nos acompañe a cenar. Y estando ahí en la cena, por favor, pastor, yo quiero primero que lo conozca, pero no le vaya a hablar nada del Evangelio, no le vaya a predicar nada, porque mi esposo se va a ofender. Entonces el pastor llegó, pero dice que comenzó él a sentir un deseo de predicarle el Evangelio, porque él dice, ¿cómo yo voy a llegar a un lugar y no le voy a predicar el Evangelio? Se va a ir al infierno este hombre. Pero como la hermana le había dicho que no le predique,
Él se quedó callado, pero sentía esa lucha en su corazón. Hasta que se sientan a la mesa y la hermana dice, pastor, un favor, ¿podría orar por favor por los alimentos? Y entonces el pastor se pone a orar y dice, Señor, te doy gracias porque nos bendices con estos alimentos que nos das en esta hora. No lo merecemos porque somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice tu palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores, y comenzó a darse un sermón en la oración, hermano. ¿Amén o no amén? Eso no era prédica, eso era oración, pero es que le da la palabra. Hermano, uno tiene que ser sabio. ¿Amén o no? El apóstol Pablo fue sabio. El apóstol Pablo fue sabio y en ese momento se generó un pleito entre el Sanedrín, lo que le valió al apóstol Pablo para no ser juzgado, no ser sentenciado, porque si no se iba a sentencia de muerte. ¿Me entienden o no? Entonces le valió al apóstol Pablo el haber hecho esa justicia. Hermanos, usted se imagina, mira, si tú con un testigo te andas pleiteando duro y se le andan levantando la voz, imagínate a 70 personas peleando por teología. ¿Tú te imaginas eso? Y los judíos que son todavía impetuosos, porque cuando los judíos no aguantan algo, que usted recuerda que el Señor Jesucristo, cuando se acercó el sumo sacerdote, lo miró y le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué dijo Cristo? Tú lo has dicho. O sea, ni siquiera yo. Tú lo dices. Y te aseguro que vas a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gloria. O sea, lo que le está diciendo es, un día voy a volver y te voy a juzgar. Cuando el sumo sacerdote escuchó eso, dice que cogió y se rasgó las vestiduras. Entonces, cuando un judío escucha algo blasfemo, él se rasga las vestiduras. Eso no hacemos los bautismos, imagínense cuántas camisas andarían rotas ya. Pero los judíos, imagínense 70 judíos peleando por doctrina. Eso se convirtió en una olla de grillos, hermano. Y como ya la situación se puso fea, entonces el tribuno mandó inmediatamente a los soldados a que rescaten a Pablo, porque si no lo despedazaban vivo, hermano. Y que se lo lleven a Pablo hasta la fortaleza antoniana. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, ¿sabe qué nos demuestra esto? Que Jesús está siempre con nosotros. Amén. Cristo había prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús siente lo que nosotros sentimos. El apóstol Pablo se sentía con temor. A ver, a ti que te digan que te van a matar en 5 días, ¿tú cómo andas? ¿Feliz? No, pues, con temor. El apóstol Pablo sabía que se iba a la muerte, ¿o no sabía? Ya recuerde que en el capítulo 21 muchos habían profetizado que el apóstol Pablo iba a morir si llegaba a Jerusalén. Entonces Pablo sabía que se iba a la muerte y tal vez se desanimó. Y tal vez dijo, Señor, ¿y ya para qué? Mejor mátame, mejor llévame. Es como cuando estamos en problemas. No sé si a usted le ha pasado, si usted es cristiano le ha pasado. Pero cuando estamos en problemas le decimos, Señor, ¿por qué no te vienes ya? Adelanta tu venida, Señor. Le decimos, ¿no? Hermanos, el apóstol Pablo le decía, Señor, ya no tengo fuerzas, mira todo lo que ha pasado, voy a morir. Y qué hermoso es que Cristo le haya dado fuerzas, hermano. ¿Tú te imaginas que Cristo se le haya presentado? Tremendo, hermano. Ay, pastor, ¿cómo yo quisiera que Cristo se me presente a mí? No se te va a presentar. No, porque no eres Pablo, no eres Pedro, tampoco Vilma.
Tú no eres ninguno de los santos hombres de Dios, hermano. Yo tampoco. No se nos va a presentar Cristo. Pero ¿sabe cómo no? Entonces, ¿cómo me consuela? ¿Sabe qué pasa? Que el apóstol Pablo estaba tan desanimado que ni siquiera podía decir: Señor, voy a tu palabra, a ver, consuélame con tu palabra. Porque él ni siquiera había escrito Filipenses ni Tesalonicenses, no había escrito nada. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se iba a consolar él? Necesitaba que Cristo mismo venga a hablar con él. Pero cuando usted y yo estamos en tribulación, en prueba, en desánimo, no necesitamos que Cristo venga porque ha dejado su palabra. Y cuando vamos a la palabra de Dios, su palabra nos da ánimo para seguir adelante. Amén. Su palabra. Hermano, cuando yo leo la palabra de Dios, es como si Cristo mismo me estuviera hablando para tomar ánimo y seguir adelante. El mismo Señor, hermano. Qué tremendo saber que no estamos solos. Cristo está con nosotros porque Él ha prometido estar con nosotros, hermano. Y continúa el versículo número 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Se murieron de desnutrición. Eran más de 40 los que habían hecho esa juramentación. O sea que no iba a pasar ni 3 meses e iban a poner otro Sanedrín, porque de los 70, 40 se murieron, hermano. Porque si juraron bajo maldición que no iban a comer y beber hasta que muera Pablo, a Pablo no lo mataron ellos. Y Pablo todavía vivió mucho tiempo más. Así que por lo menos se murieron 40 a los 3 meses. O al mes nomás, ¿no? ¿Cuánto demora uno para morirse? Así sin tomar agua. 1 semana, ¿no? 3 días creo, sin tomar agua. Sin comer es 1 semana. Pero 3 días creo, 4 días sin tomar agua. Bueno, pero que hubo nuevo Sanedrín, hubo nuevo Sanedrín. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, le estaban diciendo que el apóstol Pablo sea llamado otra vez al concilio, pero en lo que el apóstol Pablo caminaba de la fortaleza antoniana hasta el concilio, le iban a dar un asalto y lo iban a matar. Eso es lo que estaban ellos tramando, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando sus propios intereses. No estaban buscando la voluntad de Dios. Porque si hubieran buscado la voluntad de Dios, ellos hubieran sabido que Dios quería que el evangelio se predique. Pero ellos no estaban buscando el interés de Dios. Ellos estaban buscando su propio interés político. Por eso querían matar al apóstol Pablo. Dice versículo número 16. Número 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, o sea, de lo que le iban a hacer, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones. ¿Qué son los centuriones? ¿Los centuriones son los que sujetan los pantalones? No. Los centuriones son los generales que están a cargo de 100 soldados. Por eso son centurión, a cargo de 100 soldados. Y le dijo uno de los centuriones: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Al tribuno, al comandante. Hermanos, aquí podemos notar 2 cosas. La primera, este niño, la primera es que el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo, escuchó lo que había acontecido. No se dice nada de la hermana de Pablo.
Sabemos que Pablo tuvo una hermana, ¿o no sabemos eso? Sí, porque la Biblia lo dice. Pero ¿por qué su hermana no estaba con Pablo? ¿Por qué la familia de Pablo no estaba con él? No eran cristianos. Es más, si esta trama se había hecho en el concilio y solo los judíos del concilio lo sabían, entonces probablemente la hermana de Pablo estaba casada con alguno de los del concilio, o estaba casada con alguno de los ancianos del pueblo de Israel que tenía acceso al concilio, y entonces el hijo de la hermana de Pablo escuchó lo que estaba pasando. Probablemente la familia de Pablo no fue cristiana porque los cristianos eran expulsados de las sinagogas. ¿Y cómo sabemos que la familia de Pablo o la hermana de Pablo no fue expulsada de la sinagoga? Porque su hijo escuchó lo que había pasado. Entonces, la familia de Pablo no seguía a Cristo, pero Pablo sí. Y ahí viene otro principio. Hermano, no importa si tu familia sigue a Cristo, tú tienes que seguir al Señor. Así tú seas el único en tu casa, así tú seas el único, así tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tu firulay, nadie quiera seguir a Cristo, ni tu loro perico, nadie quiera. Tú tienes que servir a Cristo el Señor. Amén. O Pablo dijo, ay, mi familia no se convierte, tampoco voy a la iglesia. ¿Eso dijo Pablo? ¿Tú crees que Pablo era flacuchento como esos creyentes que vienen a la iglesia, que porque la familia no quiere, no ven? No. Ah, mi familia no se convierte, me voy al mundo. Eso no sucedió, hermano. Amén. Si su familia no quería, Pablo seguía a Cristo adelante. Él rechazó a todo por Cristo. Inclusive rechazó a su familia por causa de Cristo, hermano. Y aquí viene otro principio. Dice que el hijo de la hermana de Pablo escuchó todo, fue, le avisó a Pablo y Pablo le dijo que lleven al joven. Allí la palabra es niño, que lleven a ese niño para que le avisara al tribuno, que le lleve. Hermano, es fácil pasar por alto a los niños porque pensamos que son niños y que como no son adultos no pueden hacer algo por el Señor. Pero hermanos, Dios puede usar a quien Él quiere. Dios pudo usar un adulto, pero no usó un adulto. Dios usó un niño para cuidar la vida del apóstol Pablo. Dios puede usar a cualquier persona para su gloria. Amén. Solo hay que ponerse en las manos de Dios. Termino con esto. Mire versículo 18. Versículo 18. ¿Qué pasó? Él entonces tomándole, llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, los judíos han venido o han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, o sea, como que te van a engañar para que tú lo lleves al concilio. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer y beber hasta que hayan dado muerte. Le hayan dado muerte a Pablo, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven y mandándole que no dijese que a nadie dijese lo que se le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. O sea, ¿qué hizo el tribuno? Recuerde que Pablo era ciudadano romano,
tenía que cuidarse como sea la vida de Pablo. Entonces Pablo se fue con más guardaespaldas que el presidente Donald Trump. Y Dios lo cuidó. Dios lo resguardó. Tremendo, hermano. Y mire lo que dice ahí. Y todavía, ahora, ¿por qué? Porque el tribuno era un comandante. El que gobernaba Judea en aquel entonces era un procurador romano llamado Félix. Él era el que representaba a Roma en Judea. Pero él estaba en Cesarea, que era una ciudad al norte de Israel. Y entonces tenía que llegar Pablo salvo hasta allá. Y le puso más guardaespaldas que el presidente Donald Trump. Y miren lo que dice ahí. Y todavía le escribió una carta. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. ¿Qué estaban tomando? No. Salud significa hola. Haris en griego es hola. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, porque no iba contra el imperio romano. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. O sea, ¿qué está diciendo? Te estoy mandando a Pablo, pero también voy a mandar a los judíos para que ellos contigo solucionen la situación. Ahora, es interesante que Lucas haya encontrado la carta, ¿verdad? Es interesante. ¿Y cómo la encontró? No sé. Tal vez Pablo tenía una copia. Tal vez alguien por ahí. Lo cierto es que Lucas lo encontró y copió la carta. Mire lo que dice el versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y el día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hermanos, al final, recuerda el versículo 11, Cristo se le acerca a Pablo y le dice: no tengas temor, no te van a matar, porque tienes que llegar ¿hasta dónde? Hasta Roma. Pablo confiaba en eso. Dios es fiel con lo que promete. Amén. Dios es fiel con lo que promete. Y si Dios había prometido que Pablo iba a llegar vivo a Roma, Pablo tenía que llegar vivo a Roma. ¿Cómo Dios cumple su voluntad? Ese es problema de él, no problema tuyo. Amén. A Dios se le antojó mandar 200 jinetes, mandar lanceros, mandar soldados. A Dios se le antojó sacar un montón de tropas a que cuiden a Pablo hasta que llegue a Cesarea, donde estaba el gobernador. Pero también Dios pudo haber mandado ángeles que lo cuiden. También Dios pudo haber matado a sus enemigos para que no le hagan nada. Pero hermanos, no nos debe importar cómo Dios obra. No podemos limitar a Dios que haga las cosas como nosotros queremos. Ay, Señor, pero está bien, yo quería llegar a Cesarea, pero quería llegar a Cesarea volando en una nube blanca, como Goku. Así quiero llegar, Señor. Pero tú has mandado 200 soldados para que me cuiden. Pero es la voluntad de Él. ¿Sí me entienden o no me entienden, hermano? Nuestras expectativas limitan a Dios. Y Dios no va a ser nunca limitado por nuestras expectativas. Nunca. Está como aquel hombre que estaba ahogándose
y clamaba, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Vino un helicóptero y le dijo, sube. No, el Señor me va a salvar, dijo. Se fue el helicóptero, vino el barco, sube. No, el Señor me va a salvar. Le vino un bote, sube. No, el Señor me va a salvar. Se ahogó. Luego se va al cielo y dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? ¿Cómo no me salvaste? Te he mandado helicóptero, te he mandado barco, te he mandado bote y no has querido subir. Hermano, Dios tiene sus maneras, sus formas. No limitemos a Dios con nuestra forma de pensar. Amén. No esperemos que Dios sobre. Estoy en un problema. De repente, no sé, debo 10,000 soles al banco. Ah, Señor, debo 10,000 soles al banco. ¿Qué hago? Se me viene esta dificultad, se me está juntando, me viene el embargo. Pero yo quiero pagar, Señor, ¿qué hago? Hermano, y Dios puede hacer que la deuda se te desaparezca. Cuando dicen amén, para eso sí dice amén, ¿no? Eso puede pasar. Oiga, el hermano, ¿te recuerdas, hermano Ricardo, no? El que nos apoyó para comprar los parlantes. El hermano Ricardo debía muchos miles de soles al banco, hermano. Muchos miles de soles al banco. ¿Por qué? Porque él había sacado préstamos para su empresa. Pero su empresa quebró en los años 90. Cuando vino el Fujishock. Todo quebró. ¿Sí o no? Todo quebró, hermano. Y entonces, él se vino una debacle terrible, hermano. Miles de soles de deuda, miles. Cogió su pistola. Se iba a disparar en la cabeza, hermano. Cuando escucha en el televisor la palabra de Dios. Y se convirtió, hermano. ¿Amén? Se convirtió. Y cuando él va al banco para preguntar cómo iba su deuda, le dijeron, usted ni siquiera aparece en el sistema. La deuda desapareció, hermano. Yo he escuchado de varios así. Un hermano que tenía una pena condenatoria, más de 5 años en prisión, hermano. Le faltaban muchos años más. Se convierte a Cristo y al día siguiente lo sacan porque ya no había expediente para que continúe preso. ¿Quién hace eso? El Señor. Pero no significa, ay Señor, ahora voy a orar para que el banco elimine mi deuda. No. Tal vez sí. Tal vez no. De repente se te viene la dificultad, no sabes cómo pagar. Te vas al banco. Todavía te vas al banco para preguntar a ver si te han eliminado la deuda. Y te dicen, no Señor, no le hemos eliminado la deuda, pero vamos a refinanciarla. Le vamos a ayudar. ¿Y es una bendición o no es una bendición? Ay sí, ¿por qué al otro se lo pagó el Señor? Es el problema de Dios. Ese no es el problema de nosotros, hermano. Pero Dios tiene sus maneras, su forma. Mientras Dios te dé una ayuda, mientras Dios obre, que no te preocupe a ti, ¿cómo es que Él obra? Tú confía en que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Amén. Y Pablo llegó hasta Félix y se quedó allí. Y Félix le dijo, ¿sabes qué? Voy a esperar que lleguen tus acusadores para ver qué es lo que tienen que decir contra ti. Y así empieza el capítulo 24, que lo vamos a ver el próximo martes. Vamos a orar.